Alerta en C5N, esto es Minuto a Minuto con toda la información de la jornada de hoy. Arrancamos con una triste noticia vinculada a un caso de violación en la provincia de Santa Fe. La violaron en Manada a una joven en esa provincia. Hay una camioneta color blanca que no se encuentra y los violadores están prófugos. Adrián Salonio, buenas tardes. Hola, Luciana, buenas tardes. La víctima tiene 18 años. Por la información que tenemos, el hecho está siendo investigado por el fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Familia y Sexual. Celeste Minti es quien intenta identificar a los agresores. La víctima, según este dato, no conocía a los abusadores. Toda la información de esta historia escalofriante y horrorosa, donde hay una mujer que es víctima de una violación en Manada. Está Fernando Tocho para ampliar los datos de este caso. Fernando, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Esto pasó en el Besia, Santa Fe, se está investigando. El Besia está ubicada a unos 70, 80 kilómetros de lo que es la ciudad de Santa Fe. Esta investigación ya lleva más de 48 horas, como bien decías, Adrián, a cargo de la fiscal que instruye estos casos de violencia de género y delitos contra la integridad sexual, la fiscal María Celeste Miniti. Por ahora no pudo identificar, individualizar, hallar al menos 3 de los implicados que se movilizaban en una camioneta blanca y, según lo que consta en la causa, da cuenta la denunciante y víctima que la subieron contra su voluntad a esa camioneta, la atacaron sexualmente, la abandonaron en esa casa abandonada que ustedes están viendo. Allí estuvo trabajando policía científica en busca de rastros que puedan ayudar a dar con los acusados. Relevan las cámaras de seguridad de la zona. Es cierto también que cuanto más te alejas de las grandes ciudades, menos cámaras hay. Eso es verdad. Ahora, una camioneta blanca, esas características, en un pueblo en donde todos se conocen y en donde el domingo va a haber una manifestación a las 19:30, una marcha del silencio para pedir el esclarecimiento de este hecho gravísimo, ¿sí?, que ha trascendido en estas horas. ¿Cómo ella logra salir de ese infierno? ¿Qué pasa minutos después de la violación? Lo que se sabe es que la dejan abandonada allí. Ella logra darle aviso a sus hermanos, tenía su teléfono encima y luego fue trasladada al centro médico de la zona, en donde los médicos ya volcaron a la investigación la revisión que le hicieron y es conteste lo que dice la joven con la prueba objetiva de las lesiones, es decir, es compatible, es decir, el testimonio de la víctima no está en duda aquí. Y lo que se habla también en cuanto a terminología de violación en manada, hay quienes también lo cuestionan porque dicen, una manada viene del término animal, ¿sí? Y acá son personas, son seres humanos que saben bien lo que hacen, que racionalizan un delito de esa, ¿cómo decirlo?, características, ¿no? Un delito sexual. Que vos decís que está mal llamado, se subestima si uno llama manada, como si ese comportamiento se le estuviera adjudicando a los animales cuando los seres humanos tienen raciocinio, tienen capacidad de razonar y fueron directamente a violar a una joven, porque además la toman, la secuestran, se la llevan, la violan y la abandonan. Es un horror, el relato es un horror de lo que ha padecido esta joven que rápidamente asistió, como recién mencionaban, al hospital y ahí además queda constatada la violación que había sido víctima minutos atrás. Quiero agregarte un dato. Cuando vos mencionás lo de la camioneta blanca, son pueblos muy pequeños donde es raro que nadie tome registro de ese tipo de vehículos porque además el tipo de vehículos en los pueblos es un tema que se conversa mucho y se está muy atento para aquellos que conocemos los funcionamientos de los pueblos y además en ese color blanco, con esas características, es difícil huir. Y si no, el pueblo lindero, el pueblo vecino, digamos, ahí también podría estar rastreándose, debiera buscarse esa camioneta blanca. ¿Qué datos además agregó la víctima una vez que pudo declarar y contar el horror que había vivido? Bueno, da algunas características de los 3 implicados. Esto obviamente es secreto de sumario en la investigación. La fiscal reserva esa información. En tanto y en cuanto va priorizando también el estado de salud y emocional de la víctima, porque va a ir con el correr de las horas recordando algunos episodios, también peritar el teléfono celular de ella que puede tener información importante en cuanto a las ubicaciones, es decir, todavía
No se sabe bien si el lugar del ataque fue esa casa que ustedes están viendo, casa en obra, abandonada, si esa fue una escena secundaria o una escena primaria. De todas maneras, estuvo trabajando la policía científica en el lugar. No se descarta que el ataque haya sido allí, pero la Fiscalía es muy prudente a la hora de dar alguna información porque este es un caso muy delicado, este es un caso que no ocurre todos los días en un pueblo pequeño y todavía no han trascendido, al menos no se ha dado a conocer, Fernando, datos de los implicados. Y además, serían 3. Sí. y además un triste dato de la realidad argentina, ¿no? Cómo un hecho, para ser esclarecido, tiene que terminar en una concentración o en un reclamo de justicia. Esto pasa, hoy vamos a tener una movilización en Rosario porque mataron a un arquitecto por un hecho de inseguridad. La familia hoy va a marchar. Y aquí también la familia de esta joven, víctima de una violación, tiene que reunirse con un grupo de vecinos para que su grito sea escuchado. Sí, y además para que la justicia le dé prioridad también en la investigación, porque hay muchas investigaciones que empiezan como prioritarias, después se van cayendo, y no es que hay un número, como cuando haces una fila, que bueno, te tocó tal número, tenés que esperar. Acá hay una prioridad clara, todos los casos son importantes, eso también hay que decirlo, pero hay una comunidad que empieza a temer, porque si le pasó a una joven de la zona, no hay garantías de que no le vuelva a pasar a nadie. Entonces eso también no es solo un reclamo particular. Hacen causa común los habitantes del Besia, en este caso el pueblo de Santa Fe. Fernando, recordá la secuencia, el horario, qué es lo que estaba haciendo ella, de la información por supuesto que se pudo dar a conocer, de los recuerdos que tiene del momento previo a que la terminen secuestrando, con quién estaba. ¿Hubo amigos, amigas, familiares que pudieron aportar otros datos a lo que precedió a ese hecho? Porque es extraño pensar que fue al azar. Bueno, o esa es la teoría que tiene y que está trabajando la Fiscalía. Lo que se sabe hasta el momento es que todo empezó el sábado a la noche. La joven da señales de auxilio por medio de su teléfono celular a sus hermanos ya en las primeras horas del domingo a la madrugada. Y lo que ella manifiesta es que fue subida en contra de su voluntad a una camioneta blanca en donde había 3 hombres que la atacaron sexualmente y la habrían abandonado en esa vivienda que ustedes están viendo a medio terminar. Esa es la secuencia al menos que ha trascendido y que la policía tenía como primera versión y que la Fiscalía está trabajando para ampliar justamente con la declaración que pueda dar en estas horas la víctima, a quien le están preservando su estado de salud. Esa información, esa comunicación de la joven con su hermano fue posterior al ataque, sí, posterior a la violación. O sea, ella pudo conservar su teléfono, pero recién después de muchas horas. Me pregunto cómo fue la antesala, en el contexto, dónde estaba, cómo estaba. Por supuesto, son datos que seguramente se están recabando y se están juntando. Si hay testigos, si vieron movimientos raros, si esa camioneta hay alguien que la vio, si pertenece a algún ciudadano de ese pueblo, de esa localidad o de alguna localidad vecina. Me parece que hay mucho para investigar, porque lo que se conoce es muy poco. En el medio una historia desgarradora de una joven que fue víctima de un abuso sexual por parte de 3 personas que la tomaron, que la secuestraron, que se la llevaron a la fuerza, que la metieron en una camioneta, que la violaron, que la abandonaron y que recién ahí evidentemente es cuando ella puede dar algún mensaje intentando pedir ayuda como sea y termina comunicándose con el hermano. Todas las preguntas que vos recién hacías y ponías sobre la mesa, Luciana, son materia de investigación, son más que válidas y tiene que servir justamente para que la fiscal Minniti pueda reconstruir el modo, el tiempo y el lugar de estos hechos y de esa manera constituir una hipótesis acusadora para lograr dar con los implicados. Ya tiene a la policía a disposición, policía de investigaciones, policía científica, policía de seguridad, comando y prevención, trabajando en este hecho, pero insistimos con lo que decías vos recién, Adrián, una comunidad que sale a pedir públicamente justicia una vez más. Que cada vez más esto se observa más y se replica en diferentes puntos de la Argentina. Fernando, muchas gracias. Lo seguimos, hasta luego.